En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, este domingo tercero de Cuaresma, hemos leído este viernes pasado, viernes después del segundo domingo de Cuaresma, un evangelio que me parece muy ilustrativo para nosotros que transitamos en los últimos tiempos finales. La escritura muy rica en enseñar, edificar, exhortar, consolar. Aprovechémonos de ella. El viernes entonces se leía el Evangelio de San Mateo capítulo 21 y que hablaba de la apostasía de Israel. Nuestro Señor la hizo en una parábola muy cortita y muy didáctica. La apostasía de Israel. La liturgia la pone, como decíamos, el viernes después del segundo domingo de Cuaresma. Como pasa desapercibido, entonces es bueno traerla el domingo. La parábola de los renteros homicidas o de los labradores homicidas. Dice así, está en los tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Vamos a leer San Mateo. Oíd otra parábola, dijo nuestro Señor. Era un propietario que había plantado una viña. Le puso una cerca, excavó en ella un lagar, levantó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó al extranjero por mucho tiempo. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para tomar sus frutos. Los labradores tomaron a los siervos y a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Envía por segunda vez otros siervos más numerosos que los primeros, y le hicieron lo mismo. Por fin les envió a su hijo pensando, a mi hijo, único y muy querido, lo respetarán. Los labradores, cuando vieron al hijo de lejos, se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y a quedarnos nosotros con la herencia. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el amo de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron los que habían escuchado, los matará malamente, como a malos, y arrendará la viña a otros labradores que den los frutos a su tiempo. Jesús les respondió, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que rechazaron los que edificaban vino a ser piedra angular? Esto ha sido obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os va a quitar a vosotros para dar a un pueblo que dé sus frutos. Todo el que caiga sobre esta piedra se estrellará, y sobre quien ella caiga lo aplastará. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos que oyeron estas cosas, esta parábola, conocieron que se refería a ellos. Y aunque deseaban agarrarlo para matarlo, temían al pueblo que lo tenía por un profeta. Ese es el Evangelio de San Mateo. Los otros evangelios agregan cosas muy interesantes. Por ejemplo, que nuestro Señor, una vez que le dijo la parábola, dice, pero él mirándolos, dijo, en el momento que los miró reciamente, ahí entendieron. Como que les dio ese conocimiento Dios. Entendieron que se refería a ellos. Entonces, a partir de ahí, lo querían prender y lo querían matar. Los príncipes de los sacerdotes, según San Lucas, y los escribas, querían echarle mano en aquella ocasión, pero temían al pueblo porque sabían que había dicho esta parábola por ellos. Rápidamente, entonces, hagamos una pequeña exégesis de la parábola, porque tiene muchas cosas interesantes, y después hagamos la aplicación al tiempo de hoy. Lo que se dio puede ser que se dé de nuevo. Creemos que sí, porque si esa fue, como decíamos, la apostasía de Israel,
puede ser que Dios haga lo mismo cuando sea la apostasía de los cristianos. Bien, primero la parábola. Habla de un propietario. En San Marcos, un hombre plantó una viña. En San Lucas también un hombre. Ese es Dios, Dios Padre. Le puso una cerca. Ahí los padres de la iglesia dicen que la cerca es, aparte de que la tierra de Israel está geográficamente rodeada por vallas naturales, como son el río Jordán, el mar Muerto, el mar de Tiberíades, el mar Mediterráneo, las montañas del norte y el desierto del sur. La valla que cercó es, dicen, mejor visto, espiritual, es la ley. La ley escrita prohibía estrictamente la comunión con los pueblos idólatras, la comunión sacris, diríamos hoy en día. Estaba completamente prohibido tener contacto directamente con cualquiera de los pueblos que lo rodeaban completamente, porque eran todos idólatras. No se podían ni hablar de casarse, ni de juntarse, ni podían entrar en la casa de los pueblos idólatras. Eso dicen los padres de la iglesia, eso era el cerco, porque dice así: un hombre plantó una viña, le puso un cerco, cavó un lagar. Entonces ese es el cerco. La ley prohibía estrictamente la comunión con los pueblos idólatras. Ellos continuaron después con eso. Como no se han hecho católicos universales para toda la salvación, siguen todavía despreciando a los otros pueblos, diciendo que son idólatras. Excavó un lagar, levantó una torre. El lagar era unas tinajas que hacían en la misma piedra, varias, porque en una grande pisaban la uva, la pisaban, patero, y tenía una ranura y iba otra más subterránea, también cavada en la piedra, qué trabajo, y ahí iba el jugo de la uva y ahí se hacía el vino, así se hacía, sobre piedra viva. Le cavó un lagar para mantenerse, para vivir de eso. Levantó una torre. Dicen que la torre son los profetas que continuamente estaban avisando de los peligros. Luego llega el tiempo de la recolección, y ahí entonces el hombre, el propietario, Dios, envía muchos criados a recoger sus frutos. A algunos hirieron y deshonraron, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Se nota en los tres evangelios cierta gradación de maldad. Empiezan hiriendo, terminan matando, como hicieron con los profetas. Hiriendo, deshonrando, matando, apedreando, que era una muerte más dolorosa, porque muchas piedras grandes en la cabeza lo dejaban a uno medio muerto y terminaba de morirse con los dolores de cabeza, tenía reventada la cabeza. Convenía que le maten con una muerte más rápida, como por ejemplo que lo degollen o le claven el cuchillo. La cuestión es que pone esa gradación: herir, deshonrar, matar y apedrear. Son cierta gradación en la maldad de estos labradores o viñateros. Finalmente el señor de la viña se decide mandar a su hijo. Y dice San Lucas, único, y San Marcos, muy querido entre los tres. San Mateo dice su hijo. San Marcos, hijo único, y San Lucas, hijo único, muy querido. Fíjense la distinción, dicen los padres de la iglesia, la distinción. No es lo mismo los profetas que su hijo único. Nada que ver, lo demuestra el mismo Señor. Su hijo único, muy querido. Ahí dicen que se muestra que Dios tiene un solo hijo único, muy querido, que es de la consustancial al Padre. Lo demuestra muy bien en la parábola de nuestro Señor. Una cosa son los profetas, los que envió, y luego después, finalmente, el Señor de la viña se decide a mandar a su hijo único y muy querido. Es evidente
dicen los exégetas, que este proceder del Señor no es conforme a lo que cualquier otro padre hubiera hecho en semejantes circunstancias. Hubiera mandado primero el ejército antes de mandar a su hijo a exponerlo a que lo maten, sabiendo que lo iba a matar, porque nuestro Señor está haciendo una profecía y ese Señor es Dios Padre. Con su ciencia infinita sabía, sin embargo lo manda igual. Entonces, fíjense, este proceder del Señor no es conforme a cualquier otro padre que hubiera hecho en semejantes circunstancias, hubiera mandado primero a su ejército para matarlos primero, no mandar a su hijo a la muerte. Adoremos a Dios por su infinita caridad con nosotros, y por eso dice en el Evangelio de hoy, o en la epístola, y por eso nos distingue de que somos cristianos, y no somos ni judíos, ni paganos, ni maometanos. Eso es lo que nos tiene que... Si no, ¿qué mérito tendréis? Dice nuestro Señor. Si sois igual, si hacéis lo que hace cualquier padre de familia, que quiere a sus hijos, que le deja todo. No, acá el Padre tiene una caridad especial. Y dice San Pablo, sed imitadores de Dios, no de los paganos, o de los judíos, de los maometanos, que hacen con sus hijos y con sus posesiones lo que hace todo el mundo. Esa es la diferencia del cristiano. Por eso merece mérito y premio. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos carísimos y vivid unidos en la caridad. Si no, ¿qué mérito tendréis? Si no hacéis, si hacéis como hacen todo el mundo, no tendréis ningún mérito. Eso lo hacen los paganos, también le dice nuestro Señor, cuando habla de los enemigos. Entonces, fíjense, lo que hace este padre de familia, sabiendo que le van a matar a su hijo único, se los manda igual. Parece imprudente mandar al hijo único y muy querido. A veces, qué imprudente lo que voy a hacer, pero es caridad cristiana. Eso es lo que merece mérito. Si no, no os diferenciáis de los demás, no tendréis premio, no estaréis en la Jerusalén celestial. Como hicieron los santos, que imitaron a Dios, que hicieron cosas que al mundo eran imprudentes. ¡Qué imprudente, qué imprudente! Se quedó sin nada, qué imprudente. Parece imprudente mandar al hijo y único y muy querido. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si no, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen eso los paganos? ¿O los judíos hoy en día? Y sin embargo envió a su hijo muy querido, único. Este es el heredero, dijeron, vamos a matarlo y quedémonos con la herencia. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. O sea, lo crucificaron fuera de los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y ahí llega la conclusión. Cuando vuelva el Señor, el amo de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los obliga a que lo digan los maestros de la ley, los jefes judíos, les obliga a decir. ¿Qué dicen? Le respondieron, y los matará malamente, como a malos, y arrendará la viña a otros labradores, que le den los frutos a su tiempo. En este momento, nuestro Señor los miró, dice Filión que los miró reciamente y con esa mirada les dio a entender que se estaba refiriendo a ellos, les dio una inteligencia. Entendieron que se refería a ellos. En ese momento les hizo entender perfectamente que se refería a ellos. Dice el texto, mirándolos. Por eso os digo, ahí le dice la sentencia, que el reino de Dios se os será quitado. Se os quitará el reino de Dios a vosotros, para dárselo a un pueblo que dé sus frutos. Y ahí, a partir de ahí, bueno, merece la muerte, dijeron. En vez de arrepentirse y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para revertir esto? Merece la muerte, hay que apedrearlo. No lo hicieron en ese momento porque tuvieron miedo al pueblo, pero si no, porque todavía no se habían ganado, no estaba preparado, como dicen ahora, no estaba preparado todavía el pueblo. Luego en la crucifixión va a estar el pueblo preparado para decir, crucifícale, crucifícale. Faltaba un poquito nomás, como dicen algunos. No están preparados, todavía hay que ir un poco más adelante con el engaño. Bien. Entonces dice los exégetas, ¿qué es lo que se le quitó al pueblo judío? ¿Acaso la posibilidad de entrar en la iglesia? No, porque San Pedro se convirtió, entró, otros también entraron, minoría, pero entraron.
¿Qué es lo que se le quitó? Se le quitó la jefatura del reino, la jefatura de la viña. Y si esa fue la apostasía de Israel, ¿qué pasará ahora que sabemos y hemos comprobado que estamos en la apostasía de los cristianos? ¿Volverá la jefatura del reino y de la viña de los cristianos incrédulos? Como dice San Pablo, ¿volverá a los judíos? Cuando, como dice San Pablo, cuando salgan de su incredulidad y crean en el Señor Jesús, ¿volverá la jefatura? Sabemos que estamos en la apostasía. Dios no está obligado, como dice San Pablo, Dios no está obligado a devolverle la fe. Como decía un santo sacerdote no canonizado, el padre Don Orione, si te arranca los ojos, hijo mío, Dios no te lo va a dar de nuevo, te lo di una vez. No voy, tiento a Dios, me arranco los ojos para que me los dé de nuevo. No, me arrancó los ojos, me quedo ciego toda la vida. Bueno, si pierdes la fe por culpa propia, Dios no se la va a dar de nuevo. Es una cosa muy simple, lo decían los santos, lo decía este sacerdote. Si te arrancas los ojos, la fe, que es lo que te deja ver, Dios no está obligado a dártelos de nuevo. No hagan la prueba, por favor. Bien, los niños sobre todo, no se pinchen los ojos. Bueno, entonces, cuando sean incrédulos los cristianos, que estamos en la época de los cristianos que son incrédulas, sobre todo la jefatura de los cristianos, ¿por qué? Porque vemos que la jerarquía católica, más allá si fue el Papa o no, la cuestión es que la jerarquía católica siguió la apostasía del Concilio Vaticano II. Y el catolicismo, todos los católicos siguieron a los apóstatas del Concilio Vaticano II. Eso está claro. Salvo excepciones que se escaparon, pero de los 1.000 millones que había en la época del Concilio Vaticano II, ¿dónde están ahora esa fe de siempre? ¿Dónde está? Lleno de incrédulos. Entonces, como pasó allá, la jefatura del judaísmo, los príncipes, los principales del judaísmo apostataron, el pueblo al tiempo lo siguió. Y todos perecieron en Jerusalén, en el país de los judíos, Galilea, Judea, y terminaron todos en Jerusalén muriendo todos. La gran mayoría, dejó un resto nomás, no sé, sacó a los cristianos y los llevó a otro lado. Entonces, si la jerarquía católica siguió la apostasía del Concilio Vaticano II y los católicos siguieron a sus líderes, y luego después de 52 años, quedó el resto, pero lo que se llamó la tradición. También la tradición, los jefes de la tradición siguen el Concilio Vaticano II, el 95% está bien, dicen. Y aparte es una interpretación y se puede hacer una hermenéutica de la continuidad con el Vaticano II. Entonces también sus líderes apostatan. Y ese resto que también se escapó, también ahora sigue a los líderes. Así como pasó, está pasando. No, eso es evidente. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que estamos en la apostasía. Entonces, quedó un resto en todo el mundo. Pero todavía queda un resto en todo el mundo. Todos los que conservan la fe católica y apostólica y no tienen parte con la Iglesia del Vaticano II, la Iglesia conciliar. Pero en cambio a los cristianos se le quitará la jefatura del reino y de la viña y se dará a otro pueblo que dé sus frutos. Me diréis, pero eso está mal, merecéis ser apedreados. Lo mismo le dijeron a nuestro Señor. Así le dijeron lo mismo. Se puede dar lo mismo, se puede dar la misma circunstancia. Siempre Dios deja un resto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo entonces? Y eso no se puede tampoco discutir. La jefatura de la viña del reino, de los cristianos, la jefatura de la viña ha apostatado, señores. Y el pueblo los ha seguido, los cristianos los han seguido. Volverá a Jerusalén la jefatura de la viña. Volverá a ser ciudad santa. Pocos años, 3 años y medio, hasta que sea nuevamente profanada por el anticristo personal, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. ¿Qué nos queda a nosotros? Conservar la fe católica y apostólica, no tener parte alguna con los
están con el Vaticano II, con los apóstatas. Ninguna parte tenemos que tener. Como es pasar la valla, es ir a la idolatría, es arriesgarse, es decir, soy más fuerte y puedo conservar la fe en medio de este mundo anticristiano y con los conciliares, que tienen otra fe, fe protestante. Mejor quedémonos dentro de la valla, quedémonos dentro de la iglesia doméstica, la iglesia católica doméstica, y ahí conservaremos la fe para nosotros y para nuestros hijos. Lo demás lo va a hacer Dios, no hay problema, no necesita de nuestra fuerza. Solo quiere que con nuestras fuerzas conservemos la fe católica y apostólica en nosotros y en los que están dependiendo de nosotros. Si se nos pidiera cuenta, si nosotros perdemos la fe y nuestros hijos pierden la fe, ciertamente. Entonces, y ese consuelo, ¿y qué nos va a dar eso, conservar la fe? La fe nos hará piedras vivas de la Jerusalén celestial. Como dice San Pedro, también vosotros cual piedras vivas estad en la construcción de ese edificio espiritual para un sacerdocio santo. La Jerusalén celestial está compuesta de muchas piedras preciosas. Ya hemos visto y vamos a seguir viendo eso mucho más. Millones de piedras preciosas de un tamaño grandísimo. 2.200 kilómetros de ancho, de alto y de profundo. Todas piedras, como dice los textos. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Como brilla el sol ahora al mediodía, así se verán los resucitados que perseveraron en la fe, que murieron con Cristo, y los otros, los que serán arrebatados a los aires, al encuentro del Señor en los aires, en la Jerusalén celestial que desciende del cielo, estaremos siempre con el Señor. Ese es el premio, nada más y nada menos que eso. Conservar la fe católica, esperarlo al Señor, hacerla conservar en los súbditos nuestros y así ser como un sol que brilla en el reino del Padre. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Parece que la verdad bíblica, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia, se refería no a la parte docente, sino a la parte discente. No a la parte del cuerpo de pastores, sino a la parte de las ovejas, mis ovejas. No. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Está Pedro, los corderos, que dice que son los obispos, y las ovejas. Pedro tenía que apacentar los corderos, los obispos y las ovejas. Bueno, quedaron ovejas. ¿Y acaso decimos, las ovejas no son la Iglesia Católica? ¿Acaso uno puede decir que las ovejas no son la Iglesia Católica? También Pedro y los corderos eran la Iglesia Católica, pero si apostatan, la realidad muestra que no están. ¿Dónde están? Entonces, como decíamos, parece que la verdad bíblica, que las puertas del infierno prevalecerán sobre la Iglesia, se refería a la parte discente, a la parte de las ovejas, más allá que en las ovejas haya sacerdotes. De manera que pidámosle a la Santísima Virgen María, si nosotros consideramos que estamos en ese número de las ovejas de Cristo, conservemos la fe católica y apostólica, hagámosla conservar también, cueste lo que cueste. Todo lo que tenemos debe ser gastado para conservar eso. No conservado para que se pudra, para que me lo roben, el día de mañana me lo robe el judío internacional. No, tiene que ser gastado y desgastado todo eso para que yo conserve la fe. Señor, no tengo más nada, pero tengo la fe verdadera. Bueno, ven a los aires, a la Jerusalén celestial. Si lo otro se va a pudrir acá. Parece entonces, si estamos entonces, no digo que somos los únicos ciertamente, ovejas debe haber en todo el mundo, Dios lo sabe ciertamente, como decía el padre Castellani, Dios sabe quiénes son de Él perfectamente, cuáles son las ovejas que conservó, pero nosotros creemos que tenemos la fe verdadera, católica y apostólica, por eso la cuidamos, por eso no nos ponemos debajo de la ala de la Iglesia conciliar, nos mantenemos bien lejos,
para que tener parte, no con la iglesia conciliar que va a la ruina como fue Jerusalén, sino tener parte en la Jerusalén celestial. Entonces, los fieles, el resto que conservó la fe y conservó la iglesia familiar, serán arrebatados a los aires, al encuentro del Señor en los aires, en la Jerusalén celestial, que desciende de Dios, y estaremos siempre con el Señor. Confortados, dice, consolados continuamente con esos pensamientos. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que nos conceda en este tercer domingo de Cuaresma esa gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que nos dio Dios, es para que conservemos la fe, no para que nos llenemos de bienes en este mundo que lo único que hacen ser lastre, peso. No, todo tiene que estar al servicio de Dios, todo al servicio de la causa católica. Sí, está al servicio de la causa católica, dice San Pablo de los Efesios, capítulo 2. La iglesia se edifica sobre los apóstoles y los profetas. Y los apóstoles y los profetas son los que edifican, exhortan y consuelan a la iglesia. Si de alguna manera, sea lo que sea, pequeño que somos, participamos de edificar, exhortar y consolar a la iglesia, aunque sea la iglesia familiar, estamos edificando la iglesia y recibiremos un premio. Si la estamos destruyendo, como están haciendo los otros, recibirán un castigo. Porque dice San Pablo eso, la iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas. Y los apóstoles y profetas son los que edifican, exhortan y consuelan a la iglesia. Edificaron, ya la edificaron los apóstoles. Pero después son los que exhortan y consuelan. Si en alguna manera, aunque sea en la iglesia familiar, exhortamos, hacemos perseverar y consolamos, estamos haciendo el trabajo de los apóstoles. Y esos que edificaron, exhortaron y consolaron, van a tener su parte en la Jerusalén celestial. Los otros no. Los que se salvaron pero raspando, porque en el último momento se convirtieron, pero fueron unos liberales toda su vida, esos no edificaron ni exhortaron, al contrario, escandalizaron. Esos se salvarán, pero a la Jerusalén celestial no van a ir, no van a reinar con Cristo. Irán después de un larguísimo purgatorio al cielo, pero no a la Jerusalén celestial. Entonces, pidámosle a Dios esa gracia. Somos pequeños, pero al menos que nos concede esa gracia. Edificar, ahora que todo el mundo destruye, exhortar y consolar a lo que nos corresponde en la parte de la iglesia, aunque sea en la iglesia individual, a uno mismo, o en la iglesia doméstica, o en la iglesia familiar. Pidámosle a la Santísima Virgen María esa gracia que Dios nos la quiere dar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.